Y es momento del licenciado Jorge Arturo Guitar Patiño con el tema vulnerabilidad de las y los jóvenes en Tabasco. Fuerte los aplausos, por favor. Si me lo permiten, voy a hacer uso de mi participación desde este lugar, como lo implica el formato del panel. El formato del panel, ustedes saben que es para la expresión de las ideas elevadas, académicas. El discurso político no da lugar a estos lugares, ni el encono. Con todo mi respeto, diputado, si la iniciativa no pasó, no creo que haya sido por la intención del gobierno del Estado de no apoyar a los jóvenes, sino probablemente por una mala construcción de la ley. Vamos a hablar, lo que me corresponde a mí, según me habían comentado, es la evaluación de políticas sociales implementadas para combatir la vulnerabilidad de los jóvenes en Tabasco. Sí, así es. Quiero agradecer antes al Grupo Gira, que tuvo el bien invitarme a este foro, mi amigo May Guillén, que bueno, me hizo el favor de reconocer que algo podría yo aportar a los compañeros estudiantes. Y bueno, así vamos a hablar, antes de hablar de la evaluación de las políticas públicas en materia de juventud, habrá que conocer qué es una política pública, y eso es lo que vamos a ver a continuación, por favor. Hay distintos enfoques para clasificar una política pública. El primero es el politológico, que nos habla de que hay políticas públicas regulatorias, distributivas, redistributivas y políticas constituyentes. Las políticas públicas regulatorias son aquellas que, como su nombre lo dice, regulan, son aquellas leyes en que permite actuar o no actuar de cierta manera a los ciudadanos. Las distributivas, aquellas que están destinadas a prestar bienes o servicios a los ciudadanos, como por ejemplo las leyes en materia de agua, que nos dice la medición de la calidad del agua, el costo. Todo este tipo de leyes son políticas distributivas. Las redistributivas, cuando se trata de políticas que recaudan de algunos para entregar a otros. Ustedes saben que los programas sociales se hacen no gracias al gobierno, no es dinero que el gobierno saca de su bolsillo, es dinero que es de todos ustedes, y que bueno, tiene que distribuirse bien para equilibrar un poco esta desigualdad social, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar a equilibrar esta desigualdad social? Solamente conociéndola, y para conocerla hay que evaluarla, y es por eso que vamos a pasar ahora al tema de la evaluación. Bueno, antes está el enfoque sociológico, que nos habla de que puede ser también por cuando son sociales, cuando son de salud, educación, vivienda, calidad y espacios, alimentación. Cuando son este tipo de políticas públicas, por el tipo de políticas públicas que son económicas, políticas a gran escala y de gestión. También por el ámbito de acción, ya sea federal, municipal, estatal, etc. No nos vamos a detener demasiado en analizar cómo se compone una política pública, sino en cómo evaluarla, que es el tema que nos atañe hoy por la semana de la evaluación. Siguiente, por favor. Bueno, políticas públicas son los proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. Yo creo que la clasificación es bastante clara, ¿no? Son cosas que el gobierno hace para satisfacer las necesidades de sus gobernados, con dinero que, aclaramos, es público también. Siguiente, por favor. Solo se puede mejorar lo que se mide. Esta es una frase que no solo el INEGI la maneja, sino también Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Es una frase muy recurrentemente usada, porque es verdad. Para analizar si estamos haciendo bien, y Marc hacía buena mención acerca de eso, al que también felicito por su excelente participación. Una evaluación muchas veces nos parece que es una calificación,
parece que es solamente para saber si somos buenos o malos, ¿no? No nos alienta a mejorar. Esto no solo pasa en los estudiantes. Bueno, un estudiante muchas veces se copia para sacar 10, pero saca 10 o no sabe nada, no se está evaluando correctamente. También lo hacen los gobiernos. Ha habido casos en que los gobiernos cambian la metodología de su evaluación, mueven algunos parámetros y así su evaluación sale aún mejor, y en la foto del fin de su gobierno resulta que salieron excelentemente bien y fueron excelentes gobernantes, cuando en realidad de fondo no cambió nada, solo cambió la forma de medirse. Entonces, para hacer un correcto uso de las herramientas de medición, tienen que ser enfocadas a mejorar. México es un pionero en la forma de medir el desarrollo social utilizando el concepto de pobreza multidimensional y carencias sociales. En países de primer mundo, en países europeos, lo que se utiliza es solamente el aspecto económico. Para clasificar si eres pobre o no, hay una línea: si ganas más de esto, no eres pobre; si ganas menos de esto, eres pobre. Pero en los países en vías de desarrollo, ahí por eso es que decimos que México fue pionero, fue el primero en implementarlo. Se hace uso no solamente de la medición de los recursos que obtiene la persona, sino también de las carencias sociales, porque en los países en vías de desarrollo no tenemos siempre acceso a todos los servicios. Entonces hay 6 carencias sociales y el ingreso, que son alimentación, educación, salud, calidad y espacios de la vivienda, seguridad social, servicios básicos de la vivienda, que es agua, drenaje, luz, etc., y el ingreso. Se considera que una persona es pobre si tiene al menos una de estas carencias sociales y está por debajo de la línea de bienestar. La línea de bienestar es aquella en la que su ingreso es insuficiente para adquirir sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Es decir, el dinero que gana no le alcanza para comer y para transporte, vestidos, recreación y estos rubros a los que la Constitución, en teoría, nos hace alusión de que tenemos derecho y que todo mexicano debería tener acceso a ellos. Y está también la pobreza extrema, que nos dice que si una persona tiene a partir de 3 o más de estas carencias que mencioné, y además su ingreso está por debajo de la línea de bienestar mínimo, es decir, que haciendo uso de todo su ingreso, incluso no destinando nada al transporte, a la recreación, no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Es decir, aún haciendo uso de todo su ingreso, lo que coma lo tendrá malnutrido. Y la pobreza moderada es aquella que, siendo pobre, no es pobre extremo. Ahí podemos hacer que, por ejemplo, tiene 3 o más carencias sociales, pero no está por debajo de la línea de bienestar mínimo, está en pobreza moderada. Todo esto, ojalá hubiera un pizarrón, pero el INEGI, el Coneval, hace una gráfica en donde aquí está la línea de bienestar, y aquí está la línea de bienestar mínimo, y aquí están las carencias. Imagínenselo, por favor. Y aquí están las carencias sociales, aquí está el 0, 1, 2, 3. A partir de 3 y por debajo de la línea de bienestar mínimo, y te ubica aquí en pobreza extrema. A partir de 1 y estás por encima de la línea de bienestar, pobreza simplemente. O incluso podría ser que tu ingreso sea mucho, que fueras, no sé, un ganadero y no tienes acceso en tu casa a electricidad, pero pues, ganas muy bien, entonces serás carente carente por falta de servicios, más no pobre. Se llama vulnerable por carencia. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí están las carencias sociales que ya mencionábamos. La siguiente, por favor. Los conceptos de pobreza. También no estaría mal que conocieran el de marginación. La marginación
no es de la persona, y muchas veces mal utilizamos el concepto. Es por eso que es importante venir a estos foros para dar conocimiento, para repartirlo, que es conocimiento que está en las páginas de los gobiernos, está en la página del Coneval. Pueden tener acceso a encuestas, a los conceptos, también en las páginas del INEGI hay herramientas que son de libre acceso y que están ahí para que las consulten, herramientas de verdad tecnológicas de primer mundo, con convenios que ha hecho con Google Earth, donde ustedes pueden tener acceso a estadísticas de cuántas escuelas hay, y te dice cuántas escuelas hay en el estado, en el municipio, en la comunidad. Te vas acercando más, puedes incluso hacer una visita guiada de la escuela, con fotos, para que veas ahí constantes la calidad de la escuela. Que bueno, sabemos que no siempre son las mejores, pero se están haciendo esfuerzos con los recursos que se tienen para hacer este equilibrio de la desigualdad social. Y a lo que mencionaba es que la marginación no es de la propia de la persona, sino es de la población. Es la comunidad la que vive en marginación. Ya me va bien. Y el rezago social, que bueno, son estos: educación, acceso a servicios básicos de la salud, acceso a servicios básicos de la vivienda. Es decir, son otras que hacen que la persona esté rezagada. No vive pobre, pero a lo mejor no tiene computadora, no está al igual que lo que me amerita es vivir en este tiempo y en este espacio, ¿no? Wi-Fi, televisión, lo hace estar rezagado. Por eso se llama rezago social. Adelante, por favor. Las poblaciones son las que viven en marginación y el rezago social son estos. Sí. Adelante, por favor. Bueno, estas las vamos a omitir. Son solamente algunas gráficas sobre cómo ha evolucionado la población, cómo ha ido incrementando. Y bueno, los dichos son muy sabios. Hay uno que dice que entre menos burros, más olotes, ¿no? El problema que estamos viendo es que hubo un boom demográfico y los recursos siguen siendo los mismos. Entonces, para tener una correcta calidad de vida, estamos teniendo muchas personas, ¿no? Está alcanzando para distribuir el ingreso propio del país, para distribuirlo entre más, y pues no es suficiente. Este es un ejemplo de cómo se mide la cobertura de alcantarillado y agua potable, y cómo esto tiene incidencias en una disminución de la mortalidad por cólera. Eso también lo podemos obviar. Servicios de salud, esto también es como va en referencia de lo mismo, ¿no? De cómo se ha evolucionado a disminuir la tasa de mortalidad por cólera en los estados. Tres poblaciones principales públicas de salud en México. Bueno, vemos que se ha avanzado hacia una cobertura casi universal, y que bueno, a partir del gobierno de Calderón para acá se intenta a llegar a este punto en el que todo el mundo tenga acceso a la salud, que es uno de los servicios más básicos, con el Seguro Popular. Siguiente, por favor. Este también. Siguiente. Esta es como también las políticas se van adecuando a los tiempos. Al principio, en la Constitución, marcaba que la enseñanza pública era obligatoria, pero hasta primaria. Después pasamos en 1982 se establece que la secundaria es la que es obligatoria, y el 9 de febrero de 2012 ahora es el bachillerato el que es obligatorio, y a partir de este sexenio también el preescolar es obligatorio. Esperemos que en algún momento también la instrucción superior sea de libre acceso para todos, ¿no? Porque ustedes son privilegiados por estar estudiando en una institución de educación superior, y no debería ser un privilegio, debería ser algo que esté para todos, ¿no? Independientemente, pues, alguien me decía una vez, no, pues es que ¿para qué quieres ahí un zapatero educado? Porque tenemos la mala concepción de que la educación
es para el trabajo, es una formación para el trabajo, no. La educación abre para ampliar tu mundo. Y sí, la verdad es que me gustaría tener un zapatero, porque seguiremos ocupando zapateros, pero que tenga una concepción más universal de su mundo, porque la educación enriquece no solamente la mente y el alma, no es para enriquecerse los bolsillos. Entonces tengan siempre claro eso, ¿no? Porque hace unos momentos platicábamos acerca de cómo todo se petrolizó, ¿no? Todo el mundo quería ser ingeniero petrolero y a lo mejor la agroindustria se dejó de lado, ¿no? Que aquí le dicen ingenieros de machete, ¿no? Y se burlan de ellos. Sí, a lo mejor podrías decir, no, ¿para qué voy a estudiar si plantar una semilla es muy fácil? No es tan fácil como creen. Hay que hacer las cosas no por amor al dinero, sino por amor a lo que puedes contribuir, y contribuir a alimentar a una población. Yo creo que es de las mejores cosas en las que se puede contribuir. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente, esa es también una gráfica de cómo evolucionó la educación. Casa amiga. Aquí les quiero hablar de cómo las políticas públicas, si bien hay un segmento de la población que es joven, que tiene entre 12 y 29 años de edad, no siempre se hacen políticas enfocadas únicamente a ellos, porque no somos un sector aislado de la sociedad, no somos los jóvenes y necesitamos algo diferente, sí, pero también necesitamos inclusión en las cosas que son para todos. En este caso, el programa de Casa Amiga que tiene la Secretaría de Desarrollo Social es la adquisición de una casa para gente que vive en pobreza y rezago social a cero costo, ¿no? Solamente ponen su mano de trabajo, tienen que ser dueños, sí, del terreno donde se va a construir, pero mientras ayuden a la construcción de la casa, se les dota del material, de la instrucción técnica, y bueno, después de que se termina, tienen una casa regalada prácticamente, ¿no? Y en esta política de Casa Amiga podemos ver cómo también se necesita la inclusión de los jóvenes, porque muchas veces es lo primero que uno necesita adquirir, la vivienda, pero es de las cosas más difíciles de adquirir. Y bueno, hay un 20.71% de población beneficiada de Casa Amiga que es joven, de los cuales son mujeres el 59% y hombres el 40.23%. Adelante, por favor. Adelante. Sí, lo que existe es una sectorización de las políticas que afectan a los jóvenes, y por su naturaleza las políticas son transversales. Siempre, a lo mejor, una política del Instituto de la Mujer, por ejemplo, ahí en este caso no solamente van enfocadas a mujeres, también van enfocadas a hombres que quieren redescubrir su masculinidad, porque se tiene la idea de que el hombre tiene que ser macho y se le tiene que respetar en su casa y tienen que servir de comer, y eso no es culpa de ellos, es culpa de que la sociedad así los crió, sus madres así los criaron. Entonces tiene que haber políticas pensadas transversalmente, que si tú atacas un sector de la población, mejoras también la sociedad. Adelante, por favor. Aquí podemos ver el Projuventud. Las políticas públicas se hacen pensadas en un plan o un programa y tienen que estar adecuadas a él. En el caso de las políticas del gobierno del Estado, se hacen en base al PLED, que tiene ciertas líneas de acción, e incluso para pedir recursos para desarrollar esta política, tienes que alinearla, tienes que decir a cuál de las líneas de acción o a cuál de lo que se pensó antes de entrar al gobierno, hacia donde queríamos dirigirlo, tienes que adecuarlo a una de esas líneas de acción, si no, se entenderá que es una ocurrencia que no se adecua al plan y que lo estás haciendo a tontas y a ciegas, ¿no? También en la Federación hay un programa nacional de juventud que va en 4 ejes. La emancipación, yo no sé si ustedes sepan qué es emancipación, pero es el poderse sobrellevar por uno mismo, ya no ser dependiente de los padres.
incrementar las oportunidades de los jóvenes, de las y los jóvenes para acceder a los sistemas escolares, productivos y de obtención de vivienda. En el eje de bienestar, mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes, su entorno y sus relaciones comunitarias. En participación, fortalecer la participación juvenil en los espacios de toma de decisión y los asuntos que les concierne directamente. Y vinculación intergeneracional, porque es de lo mismo que hablábamos hace un momento. No podemos ser un sector aislado de la sociedad, tenemos que incluirnos en ella. Y es mejorar los canales de vinculación intergeneracional, incrementar los conocimientos y mejorar las actitudes sobre el relacionamiento con las y los jóvenes de sectores claves de la sociedad a fin de establecer relaciones más equitativas e incluyentes. Ya pasando, que me tuve un poco en esta parte, pero ya pasando a la evaluación propiamente. Siguiente, por favor. Licenciado, le quedan 2 minutos. Y apenas voy a hablar sobre la evaluación. Pero bueno, voy a hacerlo muy somero. Evaluar implica orden, método, medición y gestión. Estos elementos nos llevan a la correcta gestión administrativa. La administración de los recursos, al ser públicos, al ser de todos, cuando a ti alguien te da un dinero a guardar, pues tienes que ser responsable con él, no te lo vas a gastar en lo que tú quieras, te lo vas a gastar en lo que él te vaya diciendo, y en este caso, él es el pueblo, ¿no? Entonces hay que ser responsables con los recursos públicos, y para esto se tiene que llevar una correcta administración, una correcta gestión administrativa. Y para evaluar, porque ya me detengo, se usan indicadores. Hay indicadores que son de desempeño, se meten en una matriz de indicadores, que es una plataforma, en este caso, en el caso del gobierno del estado, se meten en una plataforma con base a unas figuras matemáticas, con base a fórmulas matemáticas que te dicen si lo que estás haciendo está teniendo impacto o no, pero son en distintos rubros. Indicador de desempeño es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros. Indicador estratégico. Un indicador estratégico cuando mide el grado de cumplimiento de los objetivos de políticas públicas. Tú, antes de crear tu política pública, dices a qué quieres llegar, a qué población quieres beneficiar, cuál va a ser tu meta, y bueno, ese indicador estratégico te va a decir si lo estás logrando o no. Indicador de gestión mide el avance y logro en los procesos. También los procesos se miden para saber si lo estás haciendo correctamente. Si tú dijiste que tu obra iba a empezar en mayo, el 23 de mayo ibas a hacer una nueva cafetería por el Día del Estudiante, el 23 de mayo tiene que empezar. Indicadores de actividades y de componentes, es decir, cada uno de los pasos se mide para saber, para no darse cuenta hasta el final que todo lo hicimos mal, ¿no? Se va midiendo paso por paso si el proceso ha sido correcto. Y los indicadores de impacto, que mide el grado de bienestar que causan los individuos. Si mi política pública no está causando un beneficio en la sociedad, pues no está siendo de utilidad. Como mencionamos antes, las políticas constituyen mecanismos de redistribución de los recursos que buscan componer las desigualdades sociales, y su eficacia debe ser medida para garantizar su éxito. Solamente me queda agradecer nuevamente a Gira, a mis compañeros ponentes, a Rectoría, que nos está dando los espacios, y a todos ustedes por la atención prestada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Arturo Guitar Patiño, subsecretario de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Tabasco.